Damos la bienvenida a la doctora Gladys Rebac, quien nos hablará del agregado de valor y utilización del quinto cuarto, rentabilidad de su aprovechamiento. Ella viene de la Universidad del Nordeste de Argentina. Bienvenida, doctora Gladys. Hola, bueno, un placer estar con ustedes. Quiero agradecer a la Embajada Argentina en Ecuador, a Red Alimentaria, a SOGAN, por la invitación para participar una vez más de esta jornada de integración de la cadena de valor de la carne ecuatoriana, la tercera. Y el tema del cual voy a hablar es agregado de valor y utilización del quinto cuarto, rentabilidad y aprovechamiento. Mi nombre es Gladys Rebac, soy de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes. Si recordamos el aprovechamiento industrial que tiene hoy un camal o un frigorífico, podemos decir que solamente entre el 55 y 57% representan las dos canales. Eso significa que más de la mitad de ese animal, que es el 100%, nos va a dar carne. Todo ese otro 50% van a representar distintos subproductos. Si a eso restamos lo que es la merma o la pérdida de peso que ocurren durante las 24 o 48 horas post faena, podemos decir que todo lo demás representa lo que nosotros conocemos con el nombre de quinto cuarto, o en la República Argentina conocemos con el nombre de recupero, como ser la ingesta, la grasa, las menudencias y vísceras, la sangre, el cuero o la piel y otros subproductos incomestibles. Los subproductos comestibles, dentro de los subproductos comestibles que tienen valor agregado, podemos ver a los hígados, al rabo, al corazón, los riñones, los tendones, la entraña, para los que no saben, es el diafragma, que es un músculo que divide la cavidad torácica del abdominal, la arteria aorta, los penes, testículos, cartílagos, por ejemplo, los cartílagos que nosotros recuperamos de la industria son el cartílago nasal, el cartílago escapular, el ligamento nucal. Son todos sus productos que se van a utilizar en la fabricación de cartílago comercial, por ejemplo, en la industria farmacéutica. También tenemos las lenguas, la tráquea, los intestinos que se pueden consumir ya sea en forma fresca, congelada, o también tras un proceso industrial los podemos utilizar como continente para la elaboración de embutidos. También los pulmones, que si bien es cierto, en nuestro país, en la República Argentina, no se lo consume, pero sí en otros países de Latinoamérica se lo consume. Y por último, la bilis, que se utiliza en la industria farmacéutica, por ejemplo, para el tratamiento de acné. Nosotros en la industria la bilis la recuperamos con formol y de esa manera se puede comercializar. Si bien es cierto, aquí, por ejemplo, no está la sangre representa más o menos el 3% del peso del animal. La sangre, si se la obtiene con fines farmacéuticos o comestibles, hay que recuperarla con trócares que tienen que ir depositadas en tanques de acero inoxidable con antioxidante, como puede ser esta, o citrato de sodio, al 2 o 3%, y también se la puede entonces consumir, ya sea en forma líquida, en forma deshidratada, y eso se puede utilizar entonces tanto con fines comestibles para consumo humano o para animales. Esto es para que ustedes vean un poquito cómo se ven más en unas fotografías más cercanas, la aorta, los tendones, las tráqueas, los rabos, que es la cola, digamos, del animal. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, comercializamos las lenguas para consumo interno, se las comercializa con todos los músculos que forman parte de la base de la boca. Sin embargo, para exportación hay un corte que se denomina corte suizo, y así a esas lenguas en el comercio o en la industria, mejor dicho, se las clasifica en lenguas con manchas y sin manchas. Y de esta manera, como se ven en estas fotografías, es como nosotros comercializamos para exportación.
Bueno, aquí podemos ver los hígados, el corazón se lo puede comercializar abierto o cerrado, para eso hay que cortar los pilares que componen, que forman la parte interna de la víscera. El centro de entraña, como le decía, el diafragma tiene dos porciones, una que es tendinosa y una muscular, y justamente la muscular es la que más se comercializa, pero también la tendinosa se puede comercializar para consumo humano. Los penes, bueno, como les decía, los pulmones, los rabos. En nuestro país también se comercializan los riñones, en muchos países se comercializan con grasa. Lo que ocurre generalmente es que se los comercializa sin grasa, porque si tienen la grasa nos da la idea de que la víscera no fue inspeccionada durante el sacrificio de los animales. Bueno, y acá pueden ver otras fotografías que componen todas las vísceras o despojos comestibles, como se las nombra normalmente en la industria. Bueno, y aquí podemos ver cómo se comercializan. Recordemos que todas estas vísceras se pueden empacar en forma individual o a granel. En este caso estamos viendo las aortas congeladas a granel, y las lenguas se las puede comercializar refrigeradas o congeladas. Normalmente cuando se las congela se utiliza un sistema de empaque denominado IWP o Salami Pack, y de esa manera se las pueden comercializar. Inclusive hay algunas industrias que las identifican con sellos a fuego o timbres a fuego para identificar a las vísceras. También se industrializan los estómagos, como ser los mondongos y los librillos, cuya presentación comercial puede ser verde o natural, donde no sufre ningún tipo de proceso, nada más que la limpieza de las vísceras. Puede ser natural también semicocido. También hay un proceso industrial en los cuales se blanquean a los mondongos y a los librillos con agua oxigenada. Esa agua oxigenada puede ser entre 150 hasta 300 volúmenes, y en ese caso sí o sí tienen que llevar un proceso de cocción para que actúe bien el químico, y en ese caso tenemos los mondongos y los librillos blanqueados, semicocido y cocido, y también hay una forma de presentación de los mismos como deshidratados, cuando se deja nada más que un 10% de las vísceras para poder fraccionarlos y comercializar, por ejemplo, para instituciones. Es como se comercializa el mondongo deshidratado. Aquí podemos ver el mondongo natural. Hay muchos consumidores que prefieren el mondongo tal cual está, solamente que se los limpias en unas máquinas especiales que se llaman mondongueras o librilleras, y de esa manera se pueden comercializar. Por ejemplo, África compra este tipo de productos sin ningún tipo de tratamiento químico, y estos son los librillos y mondongos blanqueados. Entonces vamos a hablar ahora de los subproductos industriales no comestibles que nosotros denominamos de rendering. Estos subproductos son necesarios industrializarlos. ¿Por qué? Por tres funciones o por tres aspectos principales. En primer lugar, desde el punto de vista económico, porque representan un ingreso muy importante para la industria. En segundo lugar, desde el punto de vista ecológico. ¿Por qué? Porque si estos subproductos van al ambiente, los contaminan, y eso es lo que tratamos de evitar. Y en tercer lugar, por una cuestión sanitaria, porque de esa manera se puede hacer un control sanitario de estos subproductos y con un gran aprovechamiento por parte de la industria. Por lo tanto, también significan una rentabilidad importante para la industria frigorífica. Así tenemos dentro de los subproductos industriales no comestibles la harina de carne, el sebo industrial, la harina de carne y hueso, la ceniza de hueso, las astas y pezuñas, los cartílagos, cuero, piel, gelatina, aceite de pata, que recordemos, por ejemplo, que en el caso de la harina de carne se procesa directamente en forma de harina, o puede ir solamente la carne, o puede ir en conjunto con el hueso. Acá les pido disculpas porque tendría que estar identificada como harina de sangre. En realidad, la harina de sangre se puede vender como
sangre entera o cada uno de los componentes, como ser el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en forma separada. El sebo industrial, por ejemplo, se utiliza mucho, ya sea para la elaboración de jabones, etcétera. Es importante que el sebo tiene un muy buen valor actualmente, siempre y cuando tenga una acidez inferior a 3% en ácido oleico. Como les decía, la harina de carne y hueso, que generalmente se las elabora juntas en la industria y al final del proceso se las separa. Las cenizas de hueso, que son muy importantes para la suplementación especialmente de minerales, las astas y las pezuñas que son utilizadas para la fabricación de artesanía, los cartílagos, por ejemplo, el cartílago auricular, el cartílago nasal, el cartílago de la escápula, el ligamento nucal, son sustancias que, o sea, son elementos que se utilizan para elaboración ya sea de juguetes para las mascotas, que, bueno, son un importante ingreso para la industria. Lo que es el cuero, la piel, tanto el propio cuero tiene una importancia económica, pero también la epidermis que está por debajo del cuero se comercializa, por ejemplo, la epidermis para la fabricación de tripas artificiales, la gelatina, por ejemplo, también obtenida durante el proceso de la faena, y el aceite de pata, que es un lubricante utilizado en la industria de los alimentos, sobre todo para aquellas partes o aquellas maquinarias que están en contacto directo con el producto, como pueden ser bieleras, roldanas, ganchos, los discos para las máquinas de picar o moler carne, son todos implementos que se tienen que lubricar con un lubricante natural como es el aceite de pata. Si vemos un poquito cómo es el proceso de obtención de la elaboración de harina de carne y hueso y el sebo industrial, vemos que, bueno, comienza con la recepción de la materia prima, que es todo lo que sale como no comestible en el proceso de faena. Eso va a una tolva donde se procede a la trituración, posteriormente a una cocción en melters o digestores a 126, 130 grados, a una atmósfera y media. Esa cocción lleva de 5, 6 a 7 horas. Luego se hace una separación primaria, donde va a una zaranda, a la sedimentación, al lavado con salmuera, y así se obtiene el sebo industrial, que, como decíamos, el mayor valor del sebo es aquel que tiene menos de un 3% de acidez. Y por otro lado se hace el prensado de esa separación primaria de lo que venía del mérter. Se obtiene lo que se conoce con el nombre de speller, nosotros le llamamos chicharrón o torta, que así de esa manera ya se puede suministrar a los alimentos como suplemento, o bien se realiza un molido, va a un cernidor donde se separan los elementos más groseros, se pueden comercializar ya sea a granel o bien en bolsas de 25 kilos y se los despacha. Debemos recordar que la harina de carne y hueso no pueden consumir los herbívoros por el peligro de la BCE o enfermedad de la vaca loca. La harina de sangre es un subproducto que tiene en su composición un alto porcentaje de proteína. Existen dos métodos para obtenerla, ya sea en un digestor común o por un sistema spray, donde se utiliza el mismo sistema que se utiliza para la obtención de leche en polvo, donde vemos que la harina de sangre tiene un alto contenido en proteínas, un 92%, es uno de los subproductos que más cantidad de proteínas tiene en su composición, tiene una muy buena cantidad de energía digestible y metabolizable. El único inconveniente es que fácilmente se puede contaminar. Por eso siempre se deben realizar recuentos microbianos, siempre pensando en tener menos de 100.000 unidades formadoras de colonias por gramos de harina de carne. Y luego la ceniza de hueso, que se obtiene al quemar o calcinar los huesos a una temperatura superior a los 600 grados durante al menos una hora, y lo importante siempre es que no debe contener material orgánico presente, porque, como decíamos, es uno de los
medios de transmisión del prión que produce la BCE, y el contenido de cenizas totales superior al 96%, es importante, como decíamos, una fuente de fósforo y calcio, que tanto Ecuador como Argentina tienen zonas donde faltan esos minerales, así que esta es una fuente de calcio y fósforo que se suministra en suplementación de los animales. Y por último, decimos que todos los productos de los cuales estábamos hablando, nos faltó hablar de las cerdas que se obtienen de la cola del animal, de las orejas del animal, se utilizan en la fabricación de brochas, de pinceles, de cerdas naturales que tienen un muy buen precio en el comercio, y como decíamos, todos los demás subproductos obtenidos se pueden utilizar para la fabricación de artesanía y para juguete de las mascotas. Bueno, esto es lo que tenía para decirles, quedo a disposición de ustedes ahora para las preguntas, será un placer compartir con mis otros colegas en la mesa redonda, así que muchas gracias por la atención. Gracias.